A ver cómo hago acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me disculpan la demora. No es que siempre busco justificación con ustedes, sino que pronto vamos a hablar de lesiones de la uretra. Ustedes, penosamente por las circunstancias, no han podido hacer, quizás a algunos les interesa hacer un poco de vida hospitalaria. Las cosas han cambiado mucho para ustedes en el sentido de opciones para entrenamiento, convivir en emergencia, en un área de movimiento, donde se hacen pequeñas cosas, pero que son básicas de aprender o que ustedes deben aprender. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro medio actualmente? Pacientes que llegan por retención de orina, pacientes que llegan por un accidente y tienen que ser, por alguna razón de las que menciono, canalizar la uretra, porque hay que ver, primero drenar la orina, o si el paciente está inconsciente, ustedes saben cómo, quizás recuerdan un programa de televisión que se llamaba EAR, emergencia. Entonces, así es eficientemente el trabajo cuando llega una emergencia. Tiene que un personal completo meterle mano. Entonces, le cogen una vía. Si está inconsciente, le van a coger una vía, le van a poner una sonda por la uretra, sea un hombre o una mujer. Un paciente que llega con una retención aguda de orina tiene un globo vesical. Ya pronto vamos a mencionar las causas de una retención aguda de orina. Eso es un dolor insoportable porque el paciente quiere vaciar su vejiga y no puede. Entonces muchas veces va a buscar atención al centro médico o donde usted está laborando y usted tiene que colocar una sonda. Entonces, colocar una sonda es un acto sencillo, pero que debe cumplirse todo el protocolo o todas las reglas para poder colocar con éxito la sonda. Entonces tiene que haber un aseo, tiene que haber una lubricación y tiene que haber la sonda o los catéteres adecuados específicos para ese procedimiento. Entonces, la lubricación es importante. Yo siempre digo que uno tiene que, usted como médico, cuando va a instrumentar, tiene que pensar que en el momento en que usted está instrumentando, que es como que usted le están poniendo la sonda. Entonces tiene que hacerlo bien, con la suficiente delicadeza para no lesionar la uretra. En nuestra comunidad tenemos nosotros, aquí llega a este centro, una serie de pacientes con complicaciones después de un cateterismo. Teníamos manejando 3 muy complicados y hoy ya llegó otro. Entonces me demoré porque tuvimos que hacer una derivación. No podemos estar metiendo sonda y va a causar usted una lesión de la mucosa y va a provocar un cuadro que se llama uretrorragia. Cuando usted escuche el término uretrorragia, significa que la uretra está sangrando. Hematuria es otra cosa. Uretrorragia es sangre rutinante de la uretra, que con la sonda, que es de látex, usted empuja sin lubricación. La mucosa de la uretra, compárelo con la mucosa que tiene en los carrillos de sus labios, en sus carrillos, en las encías. Así es la mucosa. Entonces imagínense si no hay lubricación. ¿Qué pasaba en emergencia? El doctor llega al interno, quería pasarle, no podía. Entonces llamaba al doctor, al interno cabeza, intenta tú, intenta Hidalgo. No podemos estar manipulando de esa manera la uretra porque vamos a lesionar la mucosa o podemos provocar falsas vías.
¿Qué significa falsas vías? Significa que usted lesiona la mucosa de la uretra y hace un pequeño orificio. Y eso queda huella. ¿Por qué? Porque alguna vez ha pasado esa situación, ya le hemos derivado por arriba, le hacemos una endoscopía y vamos a introducir un endoscopio por la uretra y vamos a ver, aquí está una lesión, aquí está otra lesión. Es decir, que le han estado causando una injuria en la uretra. Y si cuando se lesiona la uretra, una complicación seria se llama estenosis. Y esa estrechez o una estenosis, haga la cuenta de que usted pasa por un túnel y se desmorona un segmento, ya no puede circular por el túnel. Bueno, compárelo así de manera grosera, la uretra masculina. Entonces, ustedes deberían en algún momento recibir esas orientaciones que por las circunstancias de la pandemia ha hecho que se alojen de los centros hospitalarios, de las áreas de emergencia, para poder hacer un aprendizaje de cosas elementales que a veces, así usted no quiera, le va a tocar hacer, porque no todo el mundo le puede interesar cuando no le puede, yo no voy a poner esa sonda, que lo haga otro, pero usted tiene que saber cómo se coloca una sonda o haber hecho un cateterismo para poder orientar cuando usted sea jefe y observar si lo hacen bien o no hacen bien las personas que están bajo su control. Si no lo ha hecho, qué podrán hacer los otros? Y usted va a dejar pasar una serie de iatrogenias que pueden provocar si usted es el jefe o el que comanda el área donde están trabajando en un área, por ejemplo, de emergencia. Por eso es que tuvimos que hacer una derivación, una cistostomía para evacuar una vejiga porque estaba una uretra lesionada. Esa es la causa de mi retraso. Ahora, eh, eh, por las circunstancias, repito, por tercera vez, ustedes revisando el programa de ustedes o las clases de ustedes, y en julio, creo que el 20 o el 25 ya tiene que ustedes ya son urólogos. Entonces, yo voy a tratar de dar las clases que tenemos todavía, los, los, las clases de los temas más importantes que usted tiene que tener una idea en su cabeza, porque son temas sobre los cuales ustedes van a ser consultados porque son patologías de presentación, como decir, frecuente en nuestra comunidad. Entonces tienen que tener una idea general, concreta, para saber orientar, para poder evaluar a un paciente y con el tiempo para que ustedes mismos hagan el tratamiento o le apliquen la terapia adecuada. Entonces, vamos a hablar hoy día de los tumores renales. En la comunidad y hasta en internet, el término de tumor se aplica en forma general acá, todo lo que aumenta, todo lo que cambia de tamaño, un órgano. Entonces dice masa renal, masa hepática. Pero el término masa va dirigido más a lo que es un, un tema oncológico. Entonces hablamos de masa renal, pero aquí a veces el informe dice hay una masa en el riñón, pero supongamos que usted le hace hacer un eco y le informa una masa homogénea en el polo superior renal izquierdo. Y ahí tiene que añadirle de densidad líquida. Entonces, si le hace el reporte y dice masa líquida, entonces el eco le orienta, puede ser un quiste o podría ser una dilatación grande de la pelvis. Ahí viene otro término que se usa y que usted lo va a escuchar el resto de su vida, diríamos, si usted hace medicina interna, si hace todas las patologías, lógicamente que si va a ser una función burocrática, entonces nunca más nunca va a haber una hidronefrosis, pero eso es algo de presentación frecuente porque la hidronefrosis es una obstrucción del riñón que hay diferente gradación y que puede ser causada por algunas, algunas patologías. Hay diferentes causas que pueden provocar la dilatación de un riñón o de los dos riñones. Volviendo a lo que es tumores renales, nosotros vamos a hablar del cáncer renal. El cáncer renal, eh, esta diapositiva también la debo cambiar porque he puesto, es una enfermedad entre 60 y 70 años. Honestamente, tengo que darme tiempo para cambiar. ¿Por qué? Porque en estas últimas décadas
en nuestro medio y en otros países de Latinoamérica, se viene observando que el cáncer renal se presenta o aparece en personas, en adultos más jóvenes. Hemos tenido pacientes de 45 años, de 38 años con un tumor renal. Hace poco tuvimos de un hombre un médico de 38 años. La conducta del tumor no era, hasta la literatura vieja que conservamos, que está en los libros, que está en las bibliotecas, dice, es de 60, 70, 80 años. No, doctor, ha cambiado. Y no solo este cambio de la actitud de lo que es cáncer ha cambiado en toda la economía. Hace una semana ya se confirmó un cáncer de mama de ductal en una joven de 25 años de la mama izquierda. Ustedes vieron ginecología, seguramente ahí tuvieron que, quizás hablaron de lo que es en la parte oncológica, ginecológica. Es posible, pero hace muchos años no era frecuente encontrar o que se presente un cáncer de mama en una mujer joven. Les estoy refiriendo a una mujer que recién ha tenido su hijo, que tiene mes y medio y tiene un cáncer de mama izquierda. Y si no me equivoco, los tumores de los ductales son muy invasivos y agresivos. Quizás ese conocimiento lo tienen ustedes muy fresco en la cabeza ahora. Y así tenemos otros casos oncológicos de presentación de menor edad. Es decir, se estudia ahora esta situación del cáncer en las especialidades de biología molecular, en genética, en inmunología, que ese es el futuro de la medicina, las tres ramas, las tres especialidades que estoy mencionando. Entonces, las organizaciones que se dedican a investigación están buscando las razones o las causas por qué de presentación tan temprana del cáncer en hombres y mujeres. Bueno, en el riñón se puede, aquí también decimos aquí que se puede presentar en un solo riñón. Esta situación desde hace 10 años ha cambiado igual. Ahora hay una agrupación de urología en algunos países, en algunos países como Argentina, Brasil, Chile. ¿Por qué? Porque se ha detectado la presencia de tumores renales sincrónicos. Significa que aparece en el riñón izquierdo, ya está de mayor tamaño, y en un tumor, en un riñón derecho, hay un tumorcito que está creciendo. ¿Cómo es posible que esto suceda? Esto años atrás no ocurría o no se detectaba. Pero yo pienso es que por alguna razón todavía no muy clara, que nos toca buscar información y leer, que por alguna razón puede aparecer sincrónicamente un tumor y después el otro. Es decir, o están los dos y el uno desarrolla más rápido que el otro. Entonces, esos pacientes van a tener una calidad de vida muy, muy difícil. Entonces, recordar lo anterior, ¿no? Ahora, otra cosa importante recordar, quizás ustedes ya lo han escuchado, pero en países industrializados, hay mayor incidencia de cáncer renal. Tenemos poca incidencia de cáncer en habitantes de ciudades pequeñas. Es posible que los contaminantes que existen en ese entorno de una ciudad industrializada afecten y puedan hacer desarrollar el cáncer de riñón. Está escrito que he puesto el tabaco, el plomo,
Y ahora hay una teoría muy fuerte, especialmente cuando hablemos de cáncer del urotelio. El urotelio ese término urotelio es la mucosa que reviste los cálices, la pelvis y la vejiga. Y hay un tumor que se presenta en la mayoría de los países del mundo, según la patología, es el carcinoma de células transicionales. Este tumor se desarrolla ahora también en personas más jóvenes y una de las teorías que se está estudiando, seguramente tiene mucho dolor de cabeza porque no le encuentran, están hilando la situación. Una de las teorías es que, por ejemplo, la bacteria Escherichia coli, que está presente en el 90% de las infecciones urinarias, va a causar un problema o un cambio. Su agresión es tan severa que provoca un cambio, una alteración en el epitelio de la vejiga, en el epitelio de la pelvis, en el epitelio del ureter. Y esa alteración tisular de las células va a provocar un carcinoma de células transicionales, que es el más frecuente que se detecta en la vía urinaria. Estamos hablando de la vía pelvis, cáliz, pelvis, ureter y vejiga, que es el mismo tapizado. En el riñón hay una característica biológica del tumor. Lo más frecuente, la característica del tumor renal es la angiogénesis. El término está muy bien descrito. Angio de vasos, génesis nuevo. Entonces, ahí en el dibujo que ustedes pueden ver en la diapositiva, se ve un riñón, un vasito de una arteria. Luego vemos la misma arteria como se ha dividido y multiplicado. Eso es la angiogénesis. La característica de las células tumorales del cáncer renal, el tumor renal con diagnóstico de patología más frecuente en el mundo es el carcinoma de células renales. Carcinoma de células renales, las claras llaman. Le dicen claras porque en las tinciones se manifiestan según las reacciones químicas que elaboran en histopatología, ¿no? Va a dar una imagen de todo el grupo de células claras. Las células, carcinoma de células renales claras. Acuérdense, es el que está en los estudios de histopatología en el mundo entero, es el más frecuente. Pero es el más frecuente y es el que más agresivo es, porque este tumor, cuando surge, comienza a crecer en forma muy desordenada y va a provocar una anaplasia. A ver, anaplasia, ese término debieron escucharlo cuando tuvieron clases de patología. Quizás le mencionaron. Ahí hay la displasia. Entonces la anaplasia, el prefijo A es sin. Entonces sin diferenciación. Y es un desorden total. Y esta masa crece y necesita sangre. Por eso es que se desarrolla el tumor, la angiogénesis. Necesita sangre y desarrolla el crecimiento de un pequeño vaso es para poder recibir la sangre y por eso es la característica biológica del tumor renal, la angiogénesis. Y en base a esta característica, esta provocación de la mayor circulación, existen en la actualidad medicamentos que son antiangiogénicos. Es decir, hay medicamentos, una quimioterapia que se aplica para destruir los vasos que están surgiendo para nutrir ese tumor que está en esta paciente. Entonces, la angiogénesis la consideran, es una característica del tumor.
el tumor se torna muchísimas veces agresivo y crece silenciosamente y puede provocar, y vamos a observar tumores con grandes masas, doctores, porque ha crecido silenciosamente y va muchas veces al inicio no hay síntomas. El paciente puede tener un tumor presente sin síntomas. Además el tumor, la agresividad del tumor y los síntomas se desarrollan dependiendo dónde surgió el tumor. Si por suerte el tumor surge en el borde externo del riñón, los términos que se sabe es un nódulo, otros le dicen una jiba. Jiba se aplican a una, como el camello, tiene dos jibas. Entonces, a veces dice en el borde externo hay una nodulación excéntrica, es decir, que sale como un pequeño cuerno, como una jiba en la superficie o en la periferia de un segmento del riñón. Entonces, ahí puede surgir un pequeño nódulo de 1 centímetro, 2 centímetros, y puede que tienda a crecer excéntricamente hasta que llegue a penetrar en el parénquima renal. Un momentito. El doctor Pérez, yo le dije, si viene usted, lo estuve esperando como hasta la 1:30. Yo vi la puerta cerrada y me quedé ahí abajo. Ahí está el doctor Pérez, yo le dije, puede ser que venga el doctor. Ya. Un momento. Yo lo esperé hasta la 1. Me dice, China, no vas a comer. Pues ya voy a gritar con el doctor. Mira, ahí está el doctor. Yo le dije que estaba de vacaciones. Bueno, entonces, tuvimos que ubicarnos en otro sitio. A ver, entonces el paciente puede ser asintomático y pasar tranquilo mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque el riñón, si crece un pequeño tumor, no va a sentir dolor. Se va a ver dolor cuando se distiende la cápsula, el tejido conectivo. Ahí puede haber dolor. Caso contrario, no siente dolor. Pero, doctores, nuestro cuerpo, nuestro organismo, yo siempre digo, porque lo he vivido o he sentido, yo me he dado cuenta, el cuerpo comienza a avisar y se manifiesta diciendo algo pasa. Entonces, algunos pacientes pueden consultar, cuando la mayoría consulta cuando el tumor está crecido, pero el paciente, uno le hace la historia clínica y le pregunta, no, dice, a él le dan fiebre, desde hace tiempo le da fiebre, dice, por ejemplo, una señora, a mi esposa le da fiebre, pero él dice que le va a dar gripe, que ya vino el invierno y que cambio de clima le da fiebre, o le da fiebre porque comió afuera no sé qué, un marisco, y se toma la paracetamol. Entonces hay un capítulo que en algún momento, cuando tengan espacio de tiempo, deberían leer un capítulo que se llama Fiebre de origen desconocido. Pero leen en un libro, buscan información académica, ¿no? Lo que está en internet es para la comunidad general del mundo, para que tengan una idea, y a veces esa información provoca confusión, provoca ansiedad. Ya le voy a decir por qué. Entonces, usted como médico, busque un libro, fiebre de origen desconocido, y ahí en esa pequeña lista está cáncer renal. Es que si el riñón está produciendo sustancias o hay un cambio, una alteración parenquimatosa, el organismo, ahí viene el sistema inmunológico, comienza a decir, ¿esto qué es? Esto no es mío, esto no es... el sistema inmunológico dice, ¿qué pasó aquí? Esto está mal. Entonces comienza a dar avisos. Entonces el paciente puede tener fiebre de origen desconocido. Hace poco hemos tenido un paciente que
consultó o fue remitido porque tenía policitemia. Policitemia, imagínense, produce mayor cantidad de glóbulos rojos. Y otros pueden tener, bajan de peso, no saben por qué, dice que su alimentación es igual, su trabajo es igual, pero la familia no ha notado que ha bajado de peso, entonces se va como que obligado a buscar una consulta o indagar qué es que le está pasando. Entonces, en nuestra comunidad hay un gran problema. Nosotros los médicos somos buscados cuando el paciente tiene un síntoma o un signo que lo alarme. Si llega a orinar sangre, como el caso de un tumor, es posible que orinó sangre. Entonces, alguien de la familia tiene que entender que normalmente, ya lo hemos dicho, nadie tiene que tener hematuria en ninguna edad de la vida. Pero si un paciente debuta con hematuria, cuando un paciente debuta orinando sangre, la situación no es tan buena para el paciente. ¿Por qué? Significa que el tumor ha penetrado hacia el cáliz superior, medio, inferior, depende de la ubicación, y rompe la papila. Y al romper la papila, por donde sale la orina, va a salir sangre, gotitas, y van a migrar a vejiga, como la orina, y ya está la hematuria. Entonces, en nuestra comunidad dice, si yo no he sentido nada. Ahora, hay unos pacientes que dicen, no, si yo oriné sangre la primera vez hace 6 meses, pero una sola vez ya me pasó. Y ahora viene y dice, ya he orinado ya 2 veces más. Ahí se asustó, o si no, ahí preguntó en su entorno familiar, o alguna vez ha venido un paciente que la señora se ha dado cuenta de que el esposo ha orinado sangre porque se olvidó de jalar la cadena y la orina de la mañana estaba roja. Entonces, ¿cómo de qué hice? Y extraído al hospital o a la atención de consulta externa porque el paciente ha tenido hematuria y el paciente insiste, yo no siento nada, por gusto, no me duele nada, no tengo nada. Entonces, no debemos esperar que eso suceda. Penosamente nosotros nos formamos como médicos curativos. Nosotros no debemos sino también desarrollar o promover la medicina preventiva. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, el paciente puede tener, esta es una clasificación sencilla, que el tumor puede estar dentro de la cápsula, si está dentro de la cápsula de la cápsula renal, otra vez el paciente puede salir fuera de la cápsula, puede irse a los ganglios linfáticos o puede irse a distancia a los tumores. Esa es una idea general de lo que el tumor. Ahora, el tumor renal, deberíamos pensar que no podemos pensar que todo el mundo va a tener tumor renal, pero sí deberíamos motivar a la comunidad, ustedes que son médicos jóvenes que recién inician el ejercicio de su profesión, en hacer un rastreo. En los países del primer mundo, por ejemplo, el paciente a partir de los 50 años tiene que hacerse una evaluación oncológica de todo lo que puede provocar, de todos los sistemas donde se puede desarrollar un cáncer. Entonces, si hablamos de urología, los pacientes le dicen, usted tiene que hacerse una ecografía de abdomen superior y tiene que hacerse los marcadores tumorales y una ecografía de la próstata. Estamos hablando de los seguros de salud del Estado o los seguros de salud privados que tienen un control. Entonces, si algún afiliado, para decir, o un asociado no quiere hacerse el examen, entonces le dice, bueno, no nos renovamos el seguro. Es que también se ha pensado en toda la cuestión financiera
o sí, financiera, de lo que significa manejo de enfermedades oncológicas. ¿Por qué? Si usted detecta a tiempo un cáncer de colon, por ejemplo, porque ahora se sugiere a la comunidad, especialmente en los países donde hay mayor incidencia, por ejemplo, de cáncer de colon, se pide que toda persona adulta después de los 50 años tiene que hacerse una videoendoscopía alta y una colonoscopía para detectar a tiempo un cáncer de colon. Si se detecta a tiempo, se lo reseca, se hace una biopsia, se lo reseca endoscópicamente, no tienes que abrir el abdomen y sale que es positivo ese pólipo, lo que autorizan, hacen otras pruebas y lo observan. Se resolvió el problema. El pólipo no puede crecer silenciosamente, no va a haber melena, no va a haber sangrado rectal, no va a haber proctorragia. El tumor crece silenciosamente en el colon. Entonces ahora se está establecido en las guías, cada 5 o 6 años el adulto tiene que hacerse como evaluación rutinaria una colonoscopía. Si se detecta a tiempo algo, lo vas a solucionar y el gasto que podía tener, el gasto que tiene un tumor avanzado no se compara al uno de inicio. Y la calidad de vida que tú tienes cuando recién te detectas algo y te curas, a la calidad de vida que vas a tener con la serie de tratamientos que requieres para mantener y prolongar tu vida, que no va a ser buena. Lógicamente tenemos que ser positivos, tenemos que seguir peleando con una enfermedad, pero si manejáramos de otro punto de vista la medicina preventiva, estuviéramos más tranquilos, hubiera menos muertos y todo el mundo estuviera viviendo una calidad de vida adecuada. Entonces, cuando en nuestro medio también eso es un problema, en el sentido de que a veces se hace una ecografía y le dicen al paciente que tiene una masa. El médico que hace la ecografía debe ser muy honesto y decir, a ver, usted tiene aquí algo alterado, su riñón, su hígado, pero si ve que es un quiste, le puede decir aquí una masa líquida, no lo asuste al paciente. Alguno de ustedes quizás va a ser posgrado de imágenes, entonces no haga eso. Nosotros siempre hemos tenido, todavía vienen pacientes y dice, doctor, viene asustado, doctor, tengo una masa en el riñón, si tiene que operarme, sáqueme el riñón, yo no me quiero morir. ¿Por qué? Es que cuando me hicieron el eco me dijeron que tengo que operarme urgente porque se puede hacer un cáncer y me voy a morir. Entonces, hasta me recomendaron que me podía operar el riñón. Y yo le digo, a ver, ¿dónde está la ecografía? Veo la ecografía, le digo, vea, vamos para estar tranquilo, vamos a hacer una tomografía. Y si él está en buena función renal, le digo, vamos a hacer una urotomografía contrastada. Vamos a poner contraste, vía venosa, para que haya la tinción, la excreción, la concentración del medio de contraste, pues en el riñón y la excreción por la vía. Y el paciente lo que tiene es un quiste. No puede, esa conducta no es honesta. Si tiene un quiste, déjelo en paz. El paciente nació con el quiste. Entonces, lo primero que nosotros solicitamos cuando nos consultan es una ecografía. La ecografía nos ayuda a diferenciar una masa sólida de una líquida. Y el ecodoppler nos orientaría con una angiogénesis detectada. Así de sencillo. Así como está en el dibujo ahí arriba. Se ve ese vello de colores, arterias, venas sobre una masa en el polo de un riñón. Entonces nos orienta. Yo les he dicho a ustedes que siempre empiecen, usted verá si lo toma o lo deja, pero nosotros decimos, hágase una ecografía. No nos orienta, ¿no? No le pidas, bueno, si usted tiene una clínica así, le pide todo, pues porque usted le va a cobrar por la tomografía, le va a cobrar por la resonancia. Bueno, ese ya es porque usted ha tenido una inversión y ya eso es su problema. Pero no todos pueden financiar todos los exámenes que existen y no todos tienen acceso a todos los exámenes que pueden solicitar. Usted ya sabe cómo funciona el ministerio. Entonces, en un dispensario, trabaja usted en un dispensario del ministerio, ahí capaz no hay ni ecografía, entonces usted tiene que dar una orden porque usted quiere una tomografía, usted quiere, entonces ese paciente tiene que ir a sacar
una cita al hospital del estado donde hay el tomógrafo y el paciente se va, puede que algún día le hagan, algún día lo citen o le dicen después de 3 meses, 4 meses, pero ¿por qué no solicitarle una ecografía, como estoy diciendo, para ver qué cosa es, orientar ya el diagnóstico? La ecografía no da una decisión, un diagnóstico preciso, pero sí nos orienta para diferenciar una masa sólida de una masa líquida. Entonces, en nuestra comunidad tenemos que a veces aprender a usar los recursos que tenemos. Si tenemos una ecografía, sugiérale. Si usted está en una ciudad pequeña de provincia y sabe que tienen rayos X, pídale una urotomografía, perdón, un urograma excretorio. La urografía, es decir, se pone medio de contraste y le toma radiografías. Durante 80 años se usó la urografía con éxito. Durante 80 años se han hecho nefrectomías, se han hecho tratamientos. Durante 80 años se usó los rayos X para hacer el diagnóstico. Y hay exámenes que están vigentes y se solicitan. No podemos nosotros dejarnos llevar porque porque nuestras instituciones no tienen todo lo que tienen muchas escuelas o muchos hospitales en Europa, en Norteamérica y también podemos decir en algunos países de América Latina. Tenemos que aprender a explotar y aprovechar lo que tenemos porque durante décadas se hizo la medicina así y se han hecho diagnósticos precozmente y se ha solucionado la vida de los pacientes. Pero entonces si tú tienes un rayos X, sácale el jugo, hazle la tomografía, hágale la cistografía. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer. Tómele una placa simple. Una radiografía simple se deja de tomar y quieren todo el mundo tomografía. Lógicamente, repito, por segunda vez, claro, pues si usted tiene una clínica y tiene tomógrafo, le va a tomar a usted tomografía de la lengua. Eso es un problema, pero no es justo. Hay que aprovechar y también unos podrán financiar, otros no. El norte suyo es buscar un diagnóstico precoz para buscar la solución precoz. Bueno, aquí en estas tomografías que les voy a mostrar, las he puesto siempre las de masas grandes, como pueden ustedes ver. Esa es una masa que ocupa de la parte posterior hacia adelante, ¿sí? Es una gran masa que así llega a desarrollarse un tumor de riñón. Entonces, ahora, los tumores pueden detectarse en una ecografía, en una tomografía, desde un tamaño muy pequeño. Lo que hay que es buscarlo, pensar que puede haber cuando son muy pequeños. En la actualidad, como se aplica lo que les he dicho, hacen un rastreo, hay un asombro, una sospecha, se hace una tomografía. Ahora en la actualidad, en los países del primer mundo, están tratando tumores de 2, 3 centímetros, usan cirugía laparoscópica, usan congelación, la crioablación, usan una serie de métodos que, bueno, ellos tienen los insumos, la maquinaria, pero detectan a tiempo tumores pequeños. Hay en algunos centros hospitalarios ya no ven ya no ven las imágenes que todavía nosotros recibimos aquí en nuestro hospital. Grandes masas que muchas veces, doctores, son inoperables, que tenemos que recurrir y cuando se trata de una gran masa, tenemos que, como debe ser, trabajar en equipo, planificar qué vamos a hacer porque el paciente tiene una gran masa tumoral. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, miren ustedes como un tumor, una masa, está en el lado izquierdo de ese paciente, que ocupa todo el hemiabdomen izquierdo. Eso es una masa renal enorme. Ahora, el tumor sigue creciendo, da síntomas. Todavía en nuestra comunidad, los pacientes no van al médico cuando deben ir, aplazan. Ahora hay otra corriente. Siempre ha habido, pero ahora está en incremento.
¿Sabían ustedes que en toda zona o en todo grupo, nosotros decimos que hay alguna doña, alguna señora que tiene un vademécum? Usted ya sabe lo que es vademécum. ¿Por qué? Por ejemplo, en consulta externa va alguna persona y, a ver, la señora en mención X va con su hija y le dice, usted tiene esto, a la hija está enferma, tiene este el diagnóstico de su hija, y la señora apunta. Y si yo le doy una receta, comienza a apuntar para qué es ese medicamento, para qué es este otro. Bueno, todavía tengo personalmente paciencia, entonces tengo que muy sutilmente decirle que eso es para la paciente, todo, pero ella ya va guardando la información. Ese medicamento para el urinario, para la cistitis, para el dolor. Entonces la señora tiene su vademecum, y tiene una comadre que ya sabe, la llama, ay, que me duele por acá, que siento acá, que me salió esto. Entonces la señora tiene su vademecum y le dice, Marujita, esto es para esto ponte, esto ponte. Entonces es, es imposible que se termine eso, porque así es la manera de pensar de nuestra comunidad. Entonces se aplaza. Si tiene fiebre, tómate paracetamol. Si tienes no. Entonces llegan tarde los pacientes, llegan tarde para hacer un diagnóstico preciso, porque les da temor, o si le hacen un diagnóstico tiene que operarse. No, yo no me opero, yo me muero con lo que tengo. Son expresiones que usted escucha cuando uno trabaja en consulta externa. Si en la actualidad, por ejemplo, hay personas que todavía, y así pasarán los años, yo no me voy a vacunar de la vacuna, porque he escuchado, porque me han dicho que me va a provocar esto, que me va a provocar esto. Entonces, y estamos hablando de diferentes grupos etarios, ¿no? Mujeres jóvenes, hombres jóvenes, adultos mayores, de mediana edad, y no se quieren vacunar para el COVID. Bueno, si por desgracia le da la enfermedad, lloren y nada más, ya no es culpa. Pero así es la conducta del ser humano. Y en nuestro país eso es algo que debemos ir frenando, porque el paciente debe buscar atención temprana, o si la busca, en el sitio donde busca la atención, debe aclararse el diagnóstico y no dar tratamientos sintomáticos, porque ese es un gran error. Siempre comienza a darse tratamientos sintomáticos y a veces no lo has tocado, a veces no lo han evaluado, se ha minimizado la situación del paciente. Todavía yo sé que ustedes puede que en algún momento van a trabajar en, en un dispensario, un centro médico, entonces tendrán un volumen de pacientes grandes, y entonces no hagan ese error de que ya el día anterior han hecho todas las recetas, las tienen escritas y firmadas, y a todo el mundo le dan lo mismo. El paracetamol, lógicamente, le van a dar la medicación que hay en el centro donde usted labora. Entonces, paracetamol, paracetamol, paracetamol. El paracetamol es hasta para la diarrea. Y eso no es correcto, pero eso es lo que vivo, lo que viven, lo que me han comentado algunos de los jóvenes profesionales que pasaron por nuestra aula, que ya regresaron a la rural, que ya están trabajando, y algunos por alguna razón nos hemos encontrado y comentan y se sienten en el fondo limitados porque no hay los recursos, no pueden avanzar para hacer un diagnóstico, pero ya les toca a ustedes como un grupo nuevo, con mente nueva, cambiar esa situación en el Ministerio de Salud del medio. La atención debe ser diferente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Aquí en nuestro medio, en este hospital, todavía tienen muchas patologías referidas para que se realicen en este hospital. ¿Y por qué? Porque faltan insumos, porque está dañado esto, que está dañado el otro. Entonces, lógicamente que esta institución algún momento va a recibir la remuneración pactada por la atención de los pacientes del ministerio, ¿no? Es un negocio, pero nosotros decimos, pero ¿por qué si es hospital grande? Todo? No, no, no. Bueno, eso ya es misión de ustedes cambiar la situación. Bueno, el tumor renal, el tumor renal
lo podemos diagnosticar por medio de una ecografía, una orientación, le pedimos la tomografía o le hacemos una urografía. Por lo regular, el tumor, dependiendo de la agresividad del mismo, toma su tiempo en desarrollarse. Se desarrolla milimétricamente. Bueno, en un año puede crecer de 2, 3 centímetros, depende de la agresividad. Porque ya lo hemos comprobado, porque alguna vez vimos un paciente que tiene un tumor de 2 centímetros, ya lo vivimos hace poco, en enero del 20 tenía 2 centímetros, y ahora cuando ya se lo sacamos, él ya había penetrado al cáliz y tenía en total 4 centímetros de largo, 2,2 de ancho y de espesor tenía 2 centímetros. Entró a través del parénquima y ese tumor empezó con 2 centímetros excéntrico, entonces 2,5 centímetros penetró y le hemos hecho la tumorectomía en riñón único y está bien. Entonces, imagínense, para que una persona tenga una masa así, eso siquiera son de 3 a 4 años, para que esa masa silenciosa llegue a ese tamaño, y muchas veces el tumor va a entrar a la vena renal, y si entra a la vena renal va a entrar a la cava superior, y muchas veces tenemos pacientes que tienen un trombo en la cava hacia la aurícula, y a veces esos son los pacientes que bruscamente se mueren. Y si no se hace una autopsia, no se sabe, esa fue la causa, pero como no se realiza la autopsia, se va en silencio, entonces le dio un infarto, pero ahí tenía un problema, tenía una metástasis vascular por un tumor renal. Bueno, esto es para los estadiajes, siempre va a haber, cuando ya sale hacia la cápsula, va a haber ganglios positivos, y los ganglios usted va a escuchar que dice ganglio para aórtico o para cabal. Significa que está alrededor, cerca, entre ellos, en la aorta y la cava, ahí están los ganglios que normalmente los tenemos, sino que el tumor viaja vía linfática a distancia, y el tumor de riñón puede afectar el hígado, pulmones, y a veces más frecuente, lo primero que se siembra o más tarde es el tumor de hueso, el tumor de hueso. Entonces, aquí hemos dicho, los pulmones, el hígado, el riñón y el hueso, eso es la presencia de tumores renales. Ahí en esa foto ven una metástasis hepática. Ahora, esto es una cosa importante. Miren, algunos de los presentes, o doctoras o doctores, van a inclinarse por quizás hacer cirugía. Entonces, los que van a hacer cirugía de alguna especialidad, puede ser ginecología, cirujano general, bueno, va a hacer cirugía. Entonces, le tocará resecar tejido, extraerse partes de un órgano. No se olvide, doctor, usted tiene que, yo le sugiero siempre que usted se gradúa como médico. Nosotros todavía recibimos nuestro título como médico cirujano, pero usted, si es cirujano, usted tiene que ser un médico cirujano. No se haga un operador. Dice, opera. Sí, usted puede desarrollar una experticia única, lo felicito. Pero nosotros siempre, bueno, hablando a nivel personal o de mi escuela acá, nosotros sacamos un segmento del riñón. Entonces, ese tejido tiene que ser biopsiado. Groseramente yo le digo a los residentes, aquí todo pellejo, todo piel, así sea, todo lo que se saque se manda a biopsiar. Es la evidencia, es la justificación por su acto realizado. Es la evidencia. ¿Por qué? Porque puede haber cuestión de mala fe, porque quiere el familiar del paciente molestarlo a usted,
Así es la conducta humana. Las leyes aquí no nos favorecen, no nos protegen. Entonces, sacamos un pedazo de riñón, nosotros mandamos la nota, segmento de riñón, y le ponemos especial interés en los bordes quirúrgicos. En los bordes quirúrgicos significa que por donde estuvo el riñón, el tumor, como que el borde de la parte sana, cómo está. A veces se puede hacer por congelación, quizás no han escuchado eso. Entonces, a ver, se hace, se saca, a ver, eso hacen mucho más en mama, por ejemplo. En mama cogen, le hacen una mastectomía, le buscan un ganglio centinela. Tienen que haber escuchado eso, un ganglio centinela, ¿no? Centinela llama, que está allí. Lo cogen un ganglio centinela y le dicen, mientras hace la mastectomía, mandan por congelación. En el departamento de patología tienen listo el aparato, congelan, hacen un corte. Estamos hablando de la histología, hacen un corte, miran al microscopio y dicen, no hay células tumorales. Bingo. Entonces no le hacen una linfadenectomía amplia, solo le han sacado un ganglio entero que van a verlo por congelación si tiene metástasis. Si tiene metástasis, penosamente van a hacer una linfadenectomía amplia axilar. Estamos poniendo como ejemplo un caso de tumor de mama. Entonces, es importante esa comunión, esa preocupación que debe tener el cirujano cuando hace una cirugía como un acto operatorio de extirpación de un órgano, de una parte, de un segmento, de una biopsia por de saber por qué. Y uno lo presiona a los patólogos, pero los patólogos nos dicen siempre, no nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque el futuro del paciente está en el informe que ellos digan. Si dicen no hay tumor y hay tumor, se les pasó. No puede pasársele. Lógicamente que el errar es de humano, pero ellos insisten en hacer una prueba, otra prueba. ¿Para qué? Para que la evidencia escrita de lo que tiene el paciente, ahí es el respaldo para usted y lógicamente el seguimiento del paciente. Nosotros nos da, por ejemplo, y hemos dicho, y les vuelvo a repetir, nosotros nos damos de alta al paciente. Según el estadiaje, nos mandamos a oncología, para que oncología vea si es necesario un tratamiento complementario, adyuvante. La adyuvancia apoya a lo que ya se hizo. Puede que oncología diga, no, es suficiente, que es lo que le han hecho, está bien. Si el paciente le dicen, ya venga después de un año, nosotros le decimos al paciente, si usted quiere, aquí lo controlamos por consulta externa, venga cuando recién operado a los 3 meses, venga a los 6 meses, venga al año, hágase este examen. Es que haga su vida normal, pero siempre está bajo un control. ¿Por qué? Perdón, un minuto. ¿Por qué? Un momentito. Hay pacientes que se descuidan. Hace poco una paciente, hace un mes, ella refiere que se le ha hecho una nefrectomía parcial del riñón derecho. Parcial. Y le dieron el alta. Ella no fue a Solca, ella no fue ningún oncólogo ni nada. Ahora ella viene, orina sangre, se asusta, la familia la trae, va a la consulta, lo primero que se le pide, una ecografía. Hay una masa en el polo superior donde estuvo el riñón, ahora hay una masa enorme y hay ganglios. Se le pide una tomografía, ahí está. Los ganglios están en el recto peritorio,
una gran masa, el riñón enormemente grande, una masa crecida ahí a los 5 años. Así que la paciente no llegó a ningún control, nadie le solicitó una tomografía, nadie le hizo una placa para ver el reto peritoneo, porque si usted no saca los ganglios, usted en una placa simple, una foto radiográfica tomada acostado, usted puede ver si el psoas se borra o no se borra. Cuando se borra un psoas es porque existe algún problema alguna patología en el reto peritoneo. Y si estamos hablando específicamente del riñón, si hay donde hubo un polo del riñón, tiene que haber un vacío. Cuando no, el riñón ya no está, la fosa lumbar queda vacío y tiende a meterse el ángulo del colon derecho ahí, porque ya no está el riñón, entonces el colon se mete. Pero los ganglios, los grandes vasos no están presentes. Entonces, si hay una imagen de sustracción, una imagen de adición en el reto peritoneo, al borde del psoas, usted dice, aquí hay algo en el reto peritoneo. Es un ejemplo de los pacientes que se nos pierden o se van y porque no den el alta tan precozmente. Usted dirá, no, si eso ya le toca al oncólogo. Bueno, pero ha sido su paciente. Más aún, si es un paciente privado suyo. Entonces, contrólelo o asegúrese que otro especialista lo va a controlar, porque nosotros habitualmente tenemos pacientes que vienen por primera vez con una recidiva de un tumor que no fue controlado porque le sacaron parcialmente. Eso es importante también que ustedes valoren porque en la comunidad hay una tendencia muy grande ¿no? Hay una tendencia muy grande a ser muy conservadores, sí, pero usted tiene que, el tratamiento conservador tiene que ser bien escogido y tiene que cumplirse una serie de parámetros para